Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Buenos días amigas, amigos que nos acompañan en este informativo Tlaxcala correspondiente a este viernes 9 de septiembre del 2016. Vamos a iniciar este programa con algo que vamos a relacionar con una charla posteriormente a través de la línea telefónica. Esta charla habrá de ser con una especialista, una experta en derechos humanos, entre otras cosas. ¿Por qué derechos humanos? Porque nos damos cuenta que si, por ejemplo, a nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos obtiene por su intervención el cese del Comisionado Nacional de Seguridad, luego de presentar las pruebas de que en Tanguato hubo ejecuciones arbitrarias, obviamente. ¿Por qué en los estados no operan las comisiones estatales de la misma manera? ¿Por qué no vemos ejemplos? Y un caso es el del estado de Tlaxcala. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que sabemos casi a diario es que ahora sí van a cambiar al titular, que está fuera ya del tiempo para el que fue designado. Y una cosa triste, aquí se la platicamos cuando la semana pasada 2 centroamericanos fueron baleados, fueron heridos por bala. Viene la Comisión Estatal de Derechos Humanos a preguntarles si quieren presentar una denuncia. Tal vez nosotros estemos mal, bueno, yo esté mal, pero hasta donde se nos ha informado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como la Comisión Nacional, al conocer de un delito, de un agravio en contra de los derechos humanos, debe intervenirse, ya se dice, de oficio. Aquí vino a preguntar. Obviamente, las víctimas de esta atrocidad, porque simplemente los balearon, pues lo que quieren es irse, si no están graves, lo que quieren es irse, no quedarse aquí para presentar la denuncia y estar continuamente yendo a los juzgados, no sé. Desde luego que no. Pero ese no es el único ejemplo triste. Aquí abundan los casos, y ya no solo en el estado de Tlaxcala, en Huamantla, en donde se violan los derechos humanos, además de que se cometen delitos de orden común, por ejemplo, y no pasa nada. Aquí existe una especie de delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya también lo hemos comentado. Pero jamás hemos sabido que haya la recomendación siquiera, no una investigación bien hecha, la recomendación siquiera a alguna autoridad. No. Sí tenemos casos muy tristes
como los que aquí se han comentado, de agresiones físicas de elementos de la policía a ciudadanos. Aquel caso de unos albañiles que estaban trabajando, colocaron piedras para señalar que ahí había riesgo. Llegaron policías en esa ocasión, fuera de servicio, dijeron, no uniformados, y los golpearon. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y así todo lo que usted ha leído, ha escuchado en este portal con relación a la violación de los derechos humanos, no ha pasado nada. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Todo ha quedado, cuando se ha tratado de elementos policíacos del municipio, todo lo ha resuelto el municipio. Esto es, se erige el municipio en poder judicial, en procurador de justicia y resuelve en lo oscurito, aun cuando se dé a conocer, porque es ilegal. Pero no se sanciona la violación a los derechos humanos. De ahí la necesidad de que conozcamos más y con alguien experto, en este caso, una doctora en Derecho que se ha dedicado precisamente, entre otras cosas importantes, a estudiar esto de los derechos humanos. Más adelante habremos de comentar con ella. Por lo pronto, vamos a una pausa y continuamos. San Fidel Cerrajerías, con 25 años de experiencia en el mercado, le ofrece programación de llaves con chip, apertura de cerraduras residenciales y automotrices, duplicados residenciales y convencionales, con chip o electrónicos. Visítanos en nuestras diferentes sucursales, Allende Norte número 521 y Morelos Poniente número 221 sucursal matriz en Huamantla, Tlaxcala. También nos encontramos en Rafael Ara Grajales, Puebla, en calle 4 Norte número 1C, porque somos profesionales. Por su seguridad, San Fidel Cerrajerías. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítenos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María, Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual.
Y vamos a comentarle a usted, como lo iniciamos ya, las notas importantes de los medios nacionales que se editan en la Ciudad de México. Bueno, pues hoy lo de moda es el paquete económico que ayer recibió la Cámara de Diputados para pues estudiarlo y aprobarlo, reformarlo, etcétera, con los anuncios de un recorte enorme de dinero. Bueno, en el periódico Reforma, la nota principal dice: aprietan a ciudadanos. Mexicanos recibirán menos subsidios, tendrán menos obras e inversión del gobierno y aportarán más impuestos, según el paquete económico 2017. El periódico La Jornada tiene la nota más importante: pega el recorte a educación, salud, turismo y agro. Merma de 239.700 millones en el presupuesto 2017. En el Universal, impacta recorte a Pemex, Salud, Educación y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se estrena MID con paquete económico 2017, infraestructura y programas sociales sin ajustes. Milenio, Trump dañino para México y Estados Unidos. La relación entre los países sobrevivirá pese a maltrato, afirma la embajadora estadounidense. El Financiero, presupuesto austero. La Secretaría de Hacienda propuso para 2017 un recorte al gasto público de 70,000 millones de pesos, que se sumará a los 169,000 millones anunciados previamente, con lo que las medidas de austeridad del gobierno federal sumarían 239,700 millones de pesos respecto a lo aprobado en el presupuesto de egresos de 2016. Excelsior dice: 239.7 mil millones al recorte para el 2017. Los estados no se apretarían el cinturón. El Economista dice: guillotina. Hacienda propone el mayor recorte al gasto en este sexenio. El periódico 24 Horas dice: Hacienda propone un recorte de 239,000 millones de pesos. El presupuesto 2017 cuidará la estabilidad, afirmó Enrique Peña Nieto. En la Crónica, presupuesto austero. El recorte, 239,000 millones. Peña dice: las premisas, cuidar estabilidad macroeconómica, responsabilidad fiscal y no más impuestos. El periódico La Razón dice: ni contratos, ni auditorías, ni 3 de 3, ni compras transparenta el Partido Acción Nacional. Muchos los datos que deben ser públicos. Los principales medios nacionales que se editan en la Ciudad de México traen los titulares que le dimos a conocer. Y con relación a lo del paquete económico, nos llega información de la oficina de prensa de la senadora Adriana Dávila, que dice que anunció que el grupo parlamentario del PAN en la Cámara Alta revisará con responsabilidad el paquete económico 2017. Indicó que a nombre de la bancada panista, el coordinador Fernando Herrera Ávila y sus homólogos Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Héctor Larios presentaron las líneas de acción en las que trabajará el grupo parlamentario sobre este tema. Coincidió en que revisarán con responsabilidad el paquete económico 2017, esto en virtud de que el contexto económico exige un presupuesto austero, realista, eficiente y sensible con las familias mexicanas. Ante un escenario de ingobernabilidad en varios frentes, la sociedad mexicana requiere certidumbre y claridad, además para generar confianza y tranquilidad a los inversionistas y empresarios que le apuestan a México. La senadora por Tlaxcala comentó también que el grupo parlamentario de Acción Nacional habrá de revisar que los parámetros contenidos en los criterios generales de política económica
sean realistas, es decir, que no permitirían cuentas alegres y electoreras a la hora de pronosticar el crecimiento económico. El tipo de cambio, la inflación, la tasa de interés, el precio del petróleo y la plataforma de exportación. Pues es normal que lo hagan todos los partidos, para eso se envía el paquete económico a la Cámara de Diputados y bueno, pues son declaraciones que hace en este caso la senadora de la República, Adriana Dávila. Tenemos ya comunicación, decíamos a ustedes, con la doctora Lisbeth Padilla Sanabria. Ella es especialista en derechos humanos, es catedrática de Derecho Internacional, tiene un currículum asombroso en materia de derecho. Buenos días, licenciada. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias por aceptar una plática con el auditorio de Informativo Tlaxcala. Y es que... Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Al inicio de este programa yo hacía un comentario de que pues podemos observar tal vez una acción importante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la investigación que realizó en los hechos de Tanguato, que pues nos hacen ver o nos hacen creer que derivó en el cese del comisionado de la Policía Federal, pero que en los estados, doctora, como Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues no se ve que haga nada, no emite siquiera recomendaciones, y hay muchas violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué usted piensa que hay esa diferencia? Sí, mire, lo que pasa que con esta situación, primero el Tanguato, lo que sucede, ellos argumentan, me refiero a ellos, al uso del poder, el ejercicio del poder gubernamental, que bueno, cubren toda esta parte con el discurso de materia en derechos humanos, pero el uso de la fuerza legítima, esa es la parte básica de la cual ellos pasan, esta parte de la actuación en Tanguato. Obviamente sí, ha habido muchas ejecuciones en el país, ha habido muchos levantamientos forzados, ha habido muchas situaciones de violaciones en materia de derechos humanos. ¿Por qué pasa esta situación? A mí me parece que, por principio de cuentas, los sujetos sociales no somos tan importantes para la dinámica social neoliberal. Entonces, ¿qué sucede? El mismo derecho restringe derechos humanos. Y no solamente esa restricción de derechos humanos se encuentran aquí en nuestro país, en la Constitución. El mismo artículo 1 constitucional restringe derechos humanos. Y esos derechos humanos restringidos se encuentran en diversas partes de la Constitución General de la República. Y en todas las materias, en materia penal, en materia administrativa, en materia laboral. Ahora bien, esta restricción viene desde las convenciones de las Naciones Unidas. Nosotros podemos analizar, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, y de ellas observamos cómo se restringen derechos humanos. Yo le puedo dar un ejemplo, licenciado Carmona, en el siguiente sentido. En materia penal, el discurso que se nos manejó fue precisamente la obtención de la prueba lícita, es decir, con base en derechos humanos. Estas convenciones prevén la obtención de pruebas a través de técnicas especiales de investigación. Estas técnicas especiales de investigación, ¿cuál es? El agente infiltrado, que pueden checar nuestros correos electrónicos, pueden hacer vigilancia electrónica, pueden meter inteligencia de cualquier tipo. Si nosotros observamos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que bueno, precisamente ellos mencionan que lo de Tanguato fue porque eran delincuentes organizados, ahí hay restricción de derechos humanos. La reforma del 16 de junio de este año a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es una serie de restricción de derechos humanos, licenciado Carmona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cualquier ciudadano en el país estamos expuestos a que se nos aplique precisamente esa parte del derecho penal del enemigo en donde se nos restringen derechos humanos a partir de una simple sospecha. Eso es lo que me parece que sucede. Pero ¿qué es entonces
lo que se puede hacer, porque a ver, si yo recurro a un abogado que sepa y que quiera, podría defenderme, pero si no tengo recursos y soy víctima de un, pues no sé, de cualquier funcionario, de cualquier institución en contra de mis derechos humanos, ¿qué hago? Mira, sí, como ciudadanos y además ciudadanos que no tienen la capacidad económica, por ejemplo, para contratar abogados de alto nivel, porque además deben ser de alto nivel, que es lo que sucede, por lo general se quedan restrictos de su libertad, o sea, recluidos, además, sin necesidad de que materialicen la conducta. Yo te voy a decir qué es lo que sucede, y además, en materia penal, en esa parte de delincuencia organizada, es muy difícil la defensa por parte de un abogado. Te voy a decir algo, hay un artículo que se agregó a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es el artículo 2ter, y ese artículo 2ter marca que puede ser delincuente organizado cualquier persona que realice una actividad a sabiendas de que con su actuación está promoviendo o está ayudando a esa delincuencia organizada, independientemente de que no se lleven a cabo estos tipos de cuestiones de delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir? Si un abogado está defendiendo a un sujeto a sabiendas de que éste está cometiendo algún delito de delincuencia organizada, por ejemplo, lavado de dinero, es decir, no pagar un impuesto, ¿no?, defraudación fiscal, se continúa lavado de dinero, algún secuestro, por ejemplo, un robo de hidrocarburo, delitos en contra de la salud, etcétera, entonces se presume que está ayudándola a esa actividad ilícita. Entonces, ¿qué sucede? A mí me parece que, por lo menos en este momento histórico, esa parte de restricción de derechos humanos es para efecto de que eliminen a todos aquellos sujetos que no son viables para el sistema. Es decir, aquellos que económicamente no sean productivos, para empezar, y segundo, aquellos que políticamente causen ruido al ejercicio del poder. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, informarnos. Saber que los derechos humanos no son los derechos humanos que se aplicaban en el Estado de Bienestar Social, son derechos humanos de corte neoliberal, en donde lo que interesa precisamente es la dinámica económica y no de nuestro país, Es una dinámica económica transnacional que está dirigida a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de las corporaciones económicas transnacionales. Pues de alguna manera es desalentador conocer que en realidad pues son muy pocos los casos a donde sí funciona una, por ejemplo, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero yo le comentaba cuando charlamos para hacer esta cita para hoy, que en el caso de Tlaxcala, bueno, vamos a ser más específicos, en el caso de Huamantla, ocurren cosas, es un municipio con casi 100,000 habitantes, ocurren cosas que necesariamente, yo pienso, pero usted nos aclarará, se viola, no solo no se cumple con los derechos humanos, sino se viola la ley. Le cito un solo caso. Elementos de la policía municipal agreden a 2 personas físicamente, incluso una tiene que ir al hospital. Pues se considera esto un delito ya, en donde debe intervenir el Ministerio Público. Pues no. El municipio, no sé si sea el presidente municipal o el secretario del ayuntamiento, convoca a las víctimas, los enfrenta con los agresores, llegan a un arreglo de que en el último caso, por ejemplo, que a un menor de edad se le perdió el celular, se lo van a pagar. El papá de este muchacho, que van a estar pendientes si necesita, porque además padece de diabetes, después de que lo golpearon y todo, bueno, ahora van a estar pendientes los policías agresores con su dinero de lo que necesite, y dice la autoridad, por lo que se refiere a los policías, ya los arrestaron. Y ahora los van a mandar a capacitarse en derechos humanos. ¿Cómo ve usted eso?
para que ya no vuelvan a cometer, se supone, ese tipo de arbitrariedades. No, definitivamente te voy a comentar algo. Primero, obviamente aplicaron en materia del nuevo sistema penal acusatorio adversarial un acuerdo reparatorio. ¿Qué quiere decir? En determinados tipos de delitos, por ejemplo, en delitos de bagatela, como yo le llamo, cuya media aritmética entre la pena mínima y la máxima no excede de 5 años, es decir, delitos mínimos, puede llegar a un arreglo entre la persona que cometió el delito y la víctima u ofendido. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Puedes llegar a un arreglo entre ambos con respecto a una cuestión económica o con respecto a una cuestión material, no necesariamente capital. Entonces, ¿qué sucede? El delito se queda sin materia, se sobresee el procedimiento y cada quien para su casa felices. Ese es el discurso que nos vendieron, licenciado Carmona, definitivamente. Pero esos son delitos mínimos. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes cometer un homicidio culposo y puedes salir a través de un acuerdo reparatorio. Por ejemplo, aquí en el Estado de México, una persona muerta por un homicidio culposo cuesta 130,000 pesos aproximadamente. Pagas tus 130,000 pesos a la víctima y sin problema estás afuera. Pero en otro tipo de delitos así no es. Por ejemplo, en materia, insisto, del no pago de algún impuesto, también puedes llegar a un acuerdo reparatorio en términos del artículo 92 del Código Fiscal Federal. Pero tienes que pagar absolutamente todo el crédito fiscal, multas, actualizaciones y recargos. ¿Qué quiere decir? No puedes llegar a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O pagas todo o no se sobresee el procedimiento. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué es más importante? La integridad de un menor junto con su padre, en donde llegan a un acuerdo reparatorio, muchas veces en donde el Ministerio Público incoa para que sea de la menor cantidad y tratar de no judicializar el asunto, porque primero les da flojera, porque segundo, tratan de no judicializar los asuntos porque tienen muchísimo trabajo, pero en cambio, en otras materias, en materia federal, no puedes llegar a un arreglo. Y en materia fiscal, por ejemplo, si no pagas el crédito fiscal, o sea, te quedas en la cárcel. Así es la situación. ¿Qué vale más? ¿Los sujetos sociales o la economía, no? O el capital. Entonces, eso es lo que sucede. Y precisamente lo que sucedió con estos policías no fue violatorio de derechos humanos, porque esos son los derechos humanos, y además fue absolutamente legal. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? A que la ley permite la violación sistemática de derechos humanos que han sido reconocidos a través de la convencionalidad, es decir, del derecho internacional, y aquí en nuestro país se restringen, además se minimizan, no se observan, y como en el caso de Tanuato, dicen que es legítimo por el uso de la fuerza, ¿no? Cuando de un helicóptero acribillan a 22 personas, porque consideraron que esas personas los estaban amenazando. Entonces sucede que el helicóptero únicamente, se supone, de acuerdo a los dictámenes periciales, tenía 2 casquillos encima, ¿no? Y mientras tanto 22 acribillados, el cual el discurso legitima a través del derecho. Esto es lo que sucede. Entonces, en cierta forma los derechos humanos sí son operativos, pero cuando el sistema necesita que sean operativos. En este caso que tú me estás comentando, el sistema te diría, ya ves, como si se observan los derechos humanos, como si hay justicia alternativa, pero en los demás casos no puede ser. ¿Por qué? Porque son delitos de alto impacto. Entonces no es el mismo tratamiento a los derechos humanos de las personas civiles, así como tú, como yo, como todas las personas que tú me indicas, a un delincuente organizado o un delincuente que vaya en contra del sistema político y económico. Sale más barato matar a alguien culposamente que dejar de pagar un impuesto, ¿no? En materia de lavado de dinero, de delincuencia organizada, yo te voy a comentar algo. Los medios puede ser porque lo escucharon, porque lo vieron, no sé. No debe intervenir de oficio. Le comento esto porque a 2 centroamericanos la semana pasada aquí en Huamantla los balean. Ajá. Pero no mueren, están lesionados. Viene el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a hablar con ellos y les pregunta si quieren presentar denuncia. Ajá. Obviamente estos centroamericanos